the tide. I'm paralyzed, can't find the words, caught in the silence, nothing's heard. Wanna bounce to you, but my feet won't move. What do I do? What do I prove? When everything's crashing down, I'm lost, can't make a sound. Eyes wide open, but the world's gone dark. Every thought's a shadow, every word's a spark. I'm trying not to be strong, but I'm breaking inside. Can't fix what's broken, can't turn back the tide. I'm paralyzed, can't find the words, caught in the silence, nothing's heard. Wanna bounce to you, but my feet won't move. What do I do? What do I prove? When everything's crashing down, I'm lost, can't make a sound. In the quiet, I'm screaming inside. In the dark, I'm searching for light, but I'm stuck in the middle, nowhere to go. Trying to be the strength you need, but I don't know. Son llamados publicanos. Esto es, los ricos publicani en latín y los que recaudaban eran publicanos. Los publicanos o los recaudadores de impuestos, claro que estas personas en el país las veían como traidores porque estaban recaudando impuestos de sus propios compatriotas para darle a personas de una nación extranjera lo que ellos recaudaban. Y entonces eran vistos como traidores que estaban explotando a sus compatriotas para los capitalistas romanos ricos y estaban haciéndolo para su propia ganancia. Y lo que usted tenía era que los romanos estaban explotando a estas naciones que ellos conquistaban, quienes eran dueños de los derechos, y después tenía aún una explotación mayor por parte del recaudador mismo para poder llenar sus propios bolsillos, así como es el ejemplo clásico del hombre llamado Zaqueo, quien había hecho esto. Ahora, los recaudadores de impuestos o publicanos, como el Nuevo Testamento los llama, estaban al mismo nivel de las rameras, así eran vistos. Eran considerados como los paganos, estaban al mismo nivel de los paganos, eran vistos como los ladrones y asesinos, y entonces no gozaban de muy buena reputación. Y para empeorar las cosas, alrededor del año 33 después de Cristo, hubo una gran crisis financiera en Roma, y debido a esa gran crisis financiera, Roma extrajo aún impuestos peores de sus naciones que había conquistado, lo cual creó un problema aún más intenso en Israel en ese entonces. Ahora, uno de estos publicanos que trabajó para alguna coalición rica de senadores romanos, quien había comprado el derecho de recaudar impuestos de Israel, fue un hombre llamado Mateo Leví. Y si usted ve conmigo por un momento el capítulo 9 de Mateo y el versículo 9, se lo voy a presentar en términos de su cronología en la historia de la vida de Jesús. Mateo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Ahora, aquí está la primera vez que conocemos a Mateo, el recaudador de impuestos. Ahora, es sorprendente que el primer lugar en el que Jesús tuvo algo que ver con un hombre así, un hombre que era conocido en su sociedad, por lo menos en términos de la designación general de su trabajo en particular, como un criminal que explotaba a otros. Sin embargo, Jesús le dijo, sígueme, y él se levantó y lo siguió, levantándose de su mesa en donde estaba recaudando los impuestos. Algunos han dicho, y estoy seguro que solo Jesucristo pudo haber llevado a cabo esa transformación de convertir un publicano en un apóstol, y así fue el milagro de Mateo, quien se volvió entonces en el escritor del primer registro de los evangelios. Francamente, solo hay un evangelio, simplemente 4 escritores diferentes registrándolo. Solo hay un evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, es un mensaje singular. Pero hay 4 evangelios y los llamamos evangelios históricamente, aunque son simplemente 4 escritores escribiendo de un evangelio. Y lo que me parece interesante es que realmente no queremos ser injustos y no debemos condenar de manera innecesaria al hombre porque él tenía una profesión de lo peor. Siempre puede encontrar usted a un buen hombre en un negocio malo de vez en cuando, y quizás este fue el caso con Mateo. Por lo menos Jesús vio en él algo que era útil, y cuando Jesús le habló, inmediatamente él siguió, lo cual nos lleva a creer que él quizás estaba muy familiarizado con Jesús. Ahora, quizás en otra ocasión, él había oído o visto a Jesús. Él quizás fue un hombre religioso, él pudo haber sido un hombre honesto, lo cual era raro en su profesión. No parece que hay necesidad en su caso
demandar retribución de la gente en la manera en la que Zaqueo lo tuvo que hacer. Entonces quizás él había sido muy, muy justo. Él aparentemente no percibe ninguna necesidad de salir y pagar todo lo que él ha robado. Jesús lleva a este hombre a un círculo asombrosamente cercano a él de 12 personas. De hecho, hubieron 12 personas en la historia del mundo, y creo que es importante recordar esto. Hubieron 12 personas en la historia del mundo que tuvieron el tipo de relación con Dios que Mateo y los otros 11 apóstoles tuvieron, y solo 12. Una relación maravillosa, increíble, en la cual ellos caminaron con el Dios mismo del universo en carne humana durante un periodo de 3 años. Entonces Dios, en Cristo, llamó a este hombre al círculo íntimo, y él debe haber sido un hombre digno de ser llamado. El hecho de que él se movió instantáneamente es indicativo del lugar donde estaba su corazón. Ahora, el hombre tenía mucha riqueza, sin duda alguna, y mucho poder. Sin embargo, él estuvo dispuesto a dejarlo todo atrás, lo cual dice algo de quién era él. De hecho, cuando él, inclusive dando un paso más adelante, si observa el versículo 10, es algo muy interesante lo que vemos ahí. Él organizó una fiesta, y dice ahí: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, sin duda alguna es la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lo cual era una declaración muy sarcástica. Él estaba diciendo: ustedes no tenían necesidad de mí porque ustedes creen que son santos. Y él les dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es el contexto aquí? Y eso realmente es lo único que queremos decir. Aparentemente, cuando Mateo decidió seguir a Jesús, él decidió organizar una gran fiesta. La idea de la gran fiesta era para presentar a sus amigos del pasado a su nuevo amo, a su nuevo maestro, y él hizo eso. Entonces creo que Mateo debió haber sido un buen hombre, y él hizo un compromiso profundo, y él estuvo dispuesto a dejar una vida muy lucrativa, y él no se fue de manera callada, sino que más bien organizó una fiesta para presentar a sus amigos antiguos a su nuevo maestro. Creo que Mateo fue un hombre modesto, creo que fue modesto, porque al recitar los muchos acontecimientos de importancia tremenda que presenta a lo largo de su registro, él nunca hace una referencia personal a sí mismo. Esto es en la primera persona. Él siempre trata a Mateo en tercera persona, la manera en la que él trataría a cualquier otro individuo, y él no se da un crédito en particular a sí mismo por nada. Él ni siquiera dice que escribió este evangelio en ningún lugar en el evangelio entero. La razón por la que sabemos que él escribió es debido a todos los manuscritos, los primeros manuscritos, que incluyen su nombre en el título. Y la afirmación unánime de los primeros padres de la iglesia es que fue escrito por Mateo. Simplemente es uno de los libros más claros en términos de quién fue su autor en todo el Nuevo Testamento. Todo el mundo sabía que Mateo escribió esto. Ahora, no sabemos cuándo lo escribió. Él lo escribió en algún punto entre el 50 y el 70 después de Cristo. En algún punto antes de la destrucción de Jerusalén, no sabemos cuándo. Sabemos por qué lo escribió y puedo expresarles eso de una manera simple. Este evangelio está escrito para presentar la historia de la salvación y en esa historia demostrar el hecho de que Jesús es el Cristo, el Mesías predecido. El rey de los judíos que fue rechazado por su propio pueblo, que fue aceptado por los gentiles y que algún día regresará a reinar como rey de reyes y señor de señores. Es el evangelio. Es la historia del rey que viene, el rey que fue rechazado y el rey que regresará. Ese es el mensaje de Mateo, muy simple. Y permítame hablar de esos 3 enfoques principales, cómo fluye de este registro en particular. En primer lugar, Mateo habla del rey revelado. Lo primero que usted ve en el Evangelio de Mateo es que Cristo es presentado como rey. Simplemente no hay duda alguna acerca de esto. La persona de Jesús es pintada con colores reales. Su linaje es rastreado a partir de la línea real, y veremos eso en esta noche. Su nacimiento es temido por un rey rival. Los hombres sabios ofrecen sus regalos reales. Su heraldo, Juan el Bautista, declara que su reino ha llegado. Inclusive en su tentación usted ve la realeza de la persona, porque la tentación misma llega a un clímax, a la culminación cuando Satanás le ofrece los reinos del mundo y un reconocimiento de que él tiene el derecho de gobernar. Su gran mensaje en el monte fue el manifiesto del rey presentando las leyes de su reino. Sus milagros fueron sus credenciales reales. Sus parábolas fueron llamadas los misterios del reino. Él fue reconocido como el Hijo de David.
Él dice tener la libertad de pagar tributo a los reyes de la tierra porque él mismo es un hijo del rey. Él hace una entrada real a Jerusalén y declara tener soberanía y dice acerca de sí mismo la historia del matrimonio del hijo de un rey. Y mientras que enfrenta la cruz, él predijo su reinado futuro. Él dijo tener dominio sobre los ángeles, de tal manera que él pudo haber podido llamar a una legión de ángeles a su defensa. Sus últimas palabras son una declaración real y un mandato real, conforme dice, toda potestad me ha sido entregada a mí, id, por tanto. Y entonces Mateo lo presenta como rey, un rey revelado, y después el rey toma otra faceta, otro enfoque, el rey rechazado. Y conforme estudiamos el Evangelio de Mateo, vamos a ver que el pueblo a quien él vino y por quien él y de quien buscó su misión nunca se la dio, y él fue un rey rechazado. Mateo fue el Evangelio del rechazo. Ningún otro evangelio tiene tanto que decir acerca de su realeza, y ningún otro evangelio tiene tanto que decir acerca de su rechazo como rey. La sombra del rechazo nunca es quitada del Evangelio de Mateo. Antes de que naciera, su madre estaba en peligro de ser rechazada por José. En su nacimiento, Jerusalén se turbó y Herodes buscó quitarle la vida. Ahí en la planicie de Belén, ningún coro de ángeles canta, sino que las madres están llorando en angustia conforme sus bebés son matados. Él tuvo que huir por su vida. Él fue llevado por sus padres, huyendo por su vida para vivir 30 años en la oscuridad de una pequeña villa llamada Nazaret. Su precursor fue colocado en un calabozo y finalmente decapitado. Él no tenía ningún lugar donde poner su cabeza. Sus parábolas indican que su reino no será aceptado en esta época. Inclusive en su muerte él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ningún ladrón penitente está orando. No hay palabra alguna de empatía humana que se habla. Aquellos que pasan ahí se burlan de él y lo menosprecian y contratan a soldados para mentir inclusive acerca de su resurrección. En ningún otro evangelio el ataque contra Cristo es tan amargo como en Mateo de principio a fin. Entonces el rey es revelado y el rey es rechazado. Pero Mateo también presenta el hecho de que el rey regresa. Y ningún otro evangelio enfatiza tanto la segunda venida como el evangelio de Mateo. Y entonces en un sentido es un evangelio de triunfo. Y cuando usted llega al capítulo 24 y 25 y oye el hecho de que Él va a regresar en las nubes con gran gloria, usted sabe que Él va a reinar de manera definitiva. Y entonces es un evangelio de la revelación de un rey, el rechazo de un rey y el regreso de un rey. Pero para comenzar veamos el capítulo 1. Y Mateo comienza al presentar al rey. El rey es revelado y todo comienza con la familia de Jesús, con el árbol genealógico de Jesús. Si un rey va a ser reconocido como rey, si va a ser creído como rey y si va a tener alguna credibilidad, si alguien va a aceptar el hecho de que él de hecho es un rey, entonces debe comenzar con la prueba de que él viene de una descendencia real. Hubo una línea real en Israel y vino a través de David. En 2 de Samuel capítulo 7, Dios dijo a través del profeta Natán a David que sería a través de los lomos de David que el rey vendría, quien en última reinaría en Israel y establecería un reino eterno. Eso nunca fue cumplido en Salomón y entonces esperaron y esperaron para que naciera alguien de la simiente de David para que cumpliera la profecía. Y entonces si Jesús va a ser el rey, debe ser establecido que Él tiene el derecho de reinar porque Él desciende de la genealogía de la realeza. Ahora eso es precisamente lo que los versículos 1 al 17 presentan. Leámoslos. Observe. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Rut a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y vamos a detenernos ahí. No voy a dejar que ya se vaya, porque todavía no ha recibido usted ninguna información práctica. Dice usted, bueno, ¿por qué tenemos todo esto? Bueno, permítame decirle por qué. En primer lugar, los judíos estaban muy preocupados por sus pedigrís, por sus árboles genealógicos. Si alguien iba a ser presentado a ellos como rey, era absolutamente esencial que tuvieran el árbol genealógico para probarlo. Siempre, siempre esto fue importante para los judíos. Por ejemplo, después de la conquista de Canaán, usted recordará cuando entraron a la tierra de Canaán y tomaron la tierra fluyendo con leche y miel, conforme Dios lo había prometido a ellos cuando salieron de Egipto. Después de conquistar la tierra de Canaán, era esencial determinar cuál era su tribu y cuál era su parte de la tierra para que supiera dónde vivir, debido a que la línea de la tierra estaba dividida en tribus. Y de acuerdo con Números capítulo 26 y capítulo 35, usted tenía que conocer su tribu, tenía que conocer su familia, tenía que conocer a sus padres, a la casa de sus padres, para que pudiera identificarse a sí mismo en el lugar correcto en la tierra. Entonces, el árbol genealógico era muy importante, la identificación de la tribu era esencial. Bajo ciertas circunstancias, de acuerdo con el libro de Ruth, capítulos 3 y 4, no vamos a tomar el tiempo para verlo, pero de acuerdo con Ruth, capítulos 3 y 4, bajo ciertas circunstancias, la transferencia de la propiedad demandaba un conocimiento preciso del árbol genealógico. Dios quería mantener la tierra de la tribu dentro de la tribu, y entonces tenía que haber una prueba del árbol genealógico para hacer algunas transacciones de negocios en la tierra. Otra cosa interesante se nos indica en Esdras 2, creo que es el versículo, creo que está ahí al final del Esdras 2, puede buscarlo, pero nos dice al final de Esdras, a ver si puedo ver el versículo 62, que ellos buscaron su registro entre aquellos que fueron registrados por genealogía. Y lo que eso significa es que después de la cautividad babilónica, la gente comenzó a regresar a Israel. Usted recuerda, al final de los 70 años, comenzaron a fluir de regreso. Muchos de ellos desean ser sacerdotes y desean ser de la tribu de Leví. Y usted sabe, Dios tomaba muy, muy en serio quién era el sacerdote. Usted sabe eso. Cualquier persona que trataba de jugar con el papel de un sacerdote estaba en gran, gran peligro. Entonces, cuando estas personas regresan y tratan de decir que ellos son parte de la línea sacerdotal, tenían que probarla en base a, dice Esdras 2:62, de su genealogía. Y si no eran hallados, eran sacados del sacerdocio. Entonces ellos necesitaban conocer el árbol genealógico para el intercambio de la tierra, para su ubicación de la tribu y para su identificación sacerdotal cuando regresaron de la cautividad. Y de hecho es muy interesante recordar, estoy seguro que usted recuerda esto, que inclusive en el Nuevo Testamento, cuando comienza, ¿qué es lo que José y María están haciendo? Ellos van a ser registrados de acuerdo con su grupo, con su tribu, en su propio lugar, porque todavía estaban identificando a la gente de esa manera. Y en Lucas capítulo 2, en los primeros 4 versículos, nos dice simplemente que sucedió en esos días que salió un decreto de César Augusto que todo el mundo debía ser registrado. Y el registro fue primero hecho cuando Quirinio fue gobernador de Siria. Y todo el mundo fue a ser censado a su propia ciudad. Y José también fue de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la cual es la ciudad de David, porque él era de la casa, ¿y de qué? Del linaje de David. ¿Se da cuenta? Esas identificaciones todavía existían en el tiempo del nacimiento de Jesucristo. Por cierto, los escritos de Josefo, ahí vemos el apoyo del historiador Josefo, cómo usaban los expedientes ancestrales como parte de la cultura judía alrededor del tiempo de Jesucristo. Entonces, esto era algo muy común. Los judíos realmente estaban preocupados porque todo mundo supiera de quién descendía, conociendo exactamente a quién pertenecían. Ahora, en el Nuevo Testamento, usted tiene a Pablo diciendo algo así, Romanos 11:1. Yo digo, entonces, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? Dios lo prohíba. Y después Pablo dice, porque yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de ¿quién? Benjamín. Como puede ver, él todavía está presentando su árbol genealógico. Para el pueblo judío esto era muy importante, y esta es la razón por la que usted ve que por lo menos hay 50 genealogías en el Antiguo Testamento. Y habían razones para esto. No solo la línea real, la línea sacerdotal, pero en términos de propiedad, de transferencia de propiedad y demás. Ahora, todo esto ha cambiado. El día de hoy los judíos no saben esto. Ellos, observe esto, no tienen registro alguno en absoluto de la tribu de la cual descienden, en absoluto. No pueden rastrearlo.
ha desaparecido completamente. Digo, desapareció totalmente. Ningún judío que existe en el mundo el día de hoy podría probar que él es hijo de David. Ahora, quiero que sepa algo. Si alguien va a venir diciendo que es el Mesías, nunca va a poder probarlo. Y hay algunos judíos ortodoxos que aún creen que el Mesías va a venir, pero el problema es que nunca va a haber una manera en la que puedan probar su árbol genealógico, lo cual dice esto: Jesucristo es la última persona que se pudo verificar como descendiente y merecedor del trono de David. Si Él no es el Mesías, nadie más puede probarlo de manera creíble. Eso es todo. Ahora, en esta genealogía en Mateo, estamos viéndola de manera global. No vamos a entrar en todos los detalles y contarle la historia de todo nombre, así que puede descansar. Pero en esta genealogía tenemos lo que llamamos un registro descendiente, llevando a lo largo de José hasta Jesús. Un registro descendiente. Y desciende de David hasta Abraham, descendiendo hasta José y luego a Jesús. En el Nuevo Testamento, la genealogía de Jesús también se registra en el 3er capítulo de Lucas. No necesita pasar ahí, simplemente voy a hacer referencia a ella. Pero en la genealogía en Lucas es al revés. Es una genealogía ascendente. Comienza con Jesús y se remonta hasta María. Entonces aquí usted tiene una genealogía que desciende a través de José, y allá tiene usted una genealogía que se remonta a María. Una comienza con Jesús, la otra termina con Jesús. Simplemente va al derecho y al revés, y termina igual. Es como si el Espíritu de Dios dice: de cualquier manera que ustedes lo vean, este es el correcto. Ahora hay algunas otras distinciones entre esta y la de Lucas. Mateo va a mostrar, escuche esto, va a mostrar la descendencia legal de Jesús como el rey de Israel. Lucas va a mostrar la descendencia lineal. En otras palabras, Mateo nos muestra la línea real, mientras que Lucas nos muestra la línea de sangre. Dice usted, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esta. La línea real, ahora escuche esto, la línea real siempre era transmitida a través de ¿qué padre? El Padre. Siempre venía a través del Padre, pero Jesús no tuvo padre humano. Y a través de José, él tenía el derecho de reinar que pertenecía a David, aunque José no era su padre en términos de que realmente era su padre, pero era su padre legal. Ahora, escuche esto, manténgase conmigo, sígame y vamos a cubrirlo de otra manera. Mateo sigue la línea real a través de David y Salomón, el hijo de David. Mateo la sigue y continúa y llega hasta David, y después la línea real atravesó por Salomón. Pero David tuvo otro hijo. Él tuvo varios, pero este otro fue Natán. Y la línea de María vino a través de Natán. Entonces, lo que usted tiene es una línea que viene a través de David y después llega así a través de Salomón, a través de Natán. Y a través de Natán usted llega a María, y a través de Salomón usted llega a José. Ambos de la simiente de David, ambos pasando, transmitiendo sangre real. Entonces, por la línea de sangre, él es de David, y legalmente, como un heredero al trono, él es de David. Ambos por parte de su padre y de su madre. Él es la simiente de David a través de María, y él es el heredero legal de David a través de José. Observe el versículo 16. Y Jacob engendró a José, el marido de María. ¿No es eso interesante? ¿Qué es lo que dice? El padre de Jesús. José no fue el padre de Jesús de una manera humana. Él fue el marido de María. La Biblia nunca llama a José el padre de Jesús. Por cierto, observe de nuevo el versículo 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. De la cual en el griego está en el género femenino. Él fue no nacido de José, sino nacido de María. Él fue el hijo de José legalmente, porque si usted era adoptado en una familia, usted se volvía el hijo legal con todos los derechos y privilegios. Él era el hijo de José legalmente. Él era el hijo de María de manera descendiente y por sangre, lineal, por así decirlo. Entonces, en toda manera posible, Jesucristo tenía el derecho de gobernar. El Padre era el que concedía la línea real, la Madre era la que concedía la sangre real a Jesús. Es interesante que en Lucas, en su genealogía, en el versículo 23 del capítulo 3, dice que Jesús mismo comenzó alrededor de 30 años de edad, siendo el hijo de José, hijo de Elí y de Mis. Él era considerado por todos, ahora escuche esto, él era considerado por todos, aunque no era el hijo real de José, él no era el hijo físico de José, él era considerado por todos como el hijo de José. Ahora, la mayoría de la gente pensaba, por lo menos en
la época de su nacimiento, que él era el hijo de alguna relación ilícita. Pero lo llamaban el hijo de José porque José era su padre legal constituido, había sido constituido su padre legal. Realmente no hubo duda alguna acerca de eso. De hecho, a lo largo de su vida él es conocido como el hijo de José. Nunca hubo argumento alguno porque ellos aceptaron lo que sería considerado una adopción en el sentido legal, con todos los derechos y privilegios. En Lucas 4:22 daban testimonio y dijeron, ¿no es este el hijo de José? Entonces reconocían eso. Entonces, perfecto. Escuche esto. Cumplimiento perfecto. Cumplimiento perfecto. Observe el versículo 11. Quiero extraer aquí un pensamiento más. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Ahora, quiero que observen algo muy interesante. Leímos aquí este nombre Jeconías. Josías engendró a Jeconías y demás. Ahora, aquí hay algo muy interesante. ¿Se acuerda de quién es la línea aquí en Lucas? Más bien en Mateo. José. Ahora, quiero que observe algo. Jeremías 22:30. Escuche. Escriba ahí Jeremías 22:30. Escuche lo que dice. Así dice Jehová. Escriban este hombre como alguien sin hijos. Y el hombre a quien se refiere es Jeconías. Este es el mismo hombre. Un hombre que no sucederá en sus días. Ninguno de sus descendientes se sentará en el trono de David. ¿Escuchó eso? Ninguno de los descendientes de Jeconías jamás se sentaría en el trono de David. Esa fue la maldición en contra de Jeconías, de Jeremías 22:30. Ahora escúchame. Si Jesús hubiera sido el verdadero hijo de José, él nunca podría haberse sentado en el trono de David. ¿Escuchó eso? Él habría estado bajo la maldición. Sin embargo, él tenía que ser el hijo legal de José para tener el derecho. Entonces Dios tenía que diseñar un plan mediante el cual él sería el heredero legal al trono, pero que él no estuviera en la línea de David, descendiendo a través de Jeconías. Y entonces Dios hizo eso mediante el nacimiento virginal. De esta manera, evitando la línea de sangre de Jeconías, pero al mismo tiempo llevando el derecho real de reinar y descendiendo de sangre a través del lado de María. Es algo fantástico, ¿no es cierto? Cómo Dios guardó todo detalle. Y el nacimiento virginal lo resolvió. Entonces, como puede ver, la razón de la genealogía es presentar el hecho de que este es el que tiene el derecho de reinar. Escuche, me podría tomar mucho tiempo el descifrar la importancia de esto, pero todo lo que tenían que hacer los judíos era leerlo, y ellos entendían el mensaje. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Ellos conocían la maldición en Jeconías. Ellos conocían su línea. Ellos conocían sus árboles genealógicos. Y Mateo está estableciendo el hecho de que él tiene el derecho de ser rey. Ahora regresemos al versículo 1 por un momento. Esto todavía es introducción. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro, biblos, puede significar libro o podría significar una lista de nombres. Aquí significa una lista de nombres, un registro. El libro de la Geneseasos, del Génesis, de los principios, el libro de los principios acerca de Jesucristo. Esta es la historia de cómo Jesucristo llegó. Este es el registro de su origen, el registro de su
touch my soul. Your love's the fire that makes me whole, and it shows. Together let our true selves unfold. I'm hallowed, every whisper of a story told. In your eyes, my heart's been sold. You are a star, in the world you're the brightest part, shining bright, illuminating every darkened night. In my heart, with you lost a work of art. All the night, in your embrace, I take flight. Oh baby, with you every day feels right. In your love I find my light. Stay with me, let's dance under the moonlit sea. Just be free, in your arms I find my plea. In your light, I find strength, I find my might. I believe in this love we're meant to be. Árbol genealógico, Jesús Christus. Jesús es el equivalente griego de el Yeshua, Yehoshua del Antiguo Testamento, lo cual significa simplemente Jehová salva. Este iba a ser su nombre. Mateo 1:21 dice, llamará su nombre Jesús, porque el que salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua, Jehová salva. Y la forma acortada enfatiza la acción verbal. Y después está Christos, lo cual significa el ungido. Él era el ungido, él fue ungido como profeta, él fue ungido como sacerdote, él fue también ungido como ¿qué? Como rey. Y entonces aquí usted tiene el libro acerca de los principios del que salvará, del que fue ungido como profeta, sacerdote y rey. Oh, era tan importante saber esto. Y nuestro querido Señor Jesús, puro y sin mancha, sin pecado, fue rechazado, se burlaron de él, fue maldecido, y siempre los comentarios acerca de su origen. En el capítulo 13 de Mateo, versículo 54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Mateo 13, 54, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotras? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Él no tiene derecho para este tipo de cosas. Él viene de lo más bajo en Nazaret. En el capítulo 7 de Juan, de nuevo el tipo de burla acerca de su origen. Juan 7, 27. Jesús viene a la fiesta de los tabernáculos y los judíos se enojan con él por lo que dice. Y en el versículo 27, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Digo, no es el Cristo. Sabemos de dónde es. Él es alguien bajo de Nazaret, ahí en el monte, ¿saben? Digo, no podrán creer que el Mesías viniera de algún lugar que no fuera Jerusalén. Un pensamiento así es intolerable. Él es un donadie de ningún lugar. Y en el versículo 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta, profetizado por Moisés ahí en el Pentateuco. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea de venir el Cristo? ¿Estás bromeando? En el capítulo 8, versículo 1, él le dice a los líderes judíos, ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, no nacimos de fornicación. ¿Qué creen lo que quisieron decir con eso? Eso es calumnia. No nacimos de fornicación. Nosotros tenemos solo un Padre, Dios. Versículo 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Tú eres el resultado de fornicación, estás poseído por demonio, que vino de un lugar que no es nada y de una familia anónima. No nos vengas con ninguna de tus credenciales mesiánicas. Entonces Mateo, como pueden ver, ve hacia atrás en todo esto, y bajo la inspiración del Espíritu Santo él escribe el libro de los principios de Jesucristo. Entonces, de esta manera, nunca necesita haber duda alguna acerca de dónde vino él. Ahora hay un énfasis en esta genealogía del que quiero hablarles para terminar nuestro tiempo en esta noche. Hay un énfasis aquí que simplemente me emociona.
simplemente está entretejido en esto de una manera en la que conforme comencé a estudiarlo y estaba buscando al Señor y dije, Señor, ¿qué quieres que diga acerca de esto? ¿Cómo lo digo? ¿Y cómo presento estos nombres? ¿Qué voy a decir? Y comencé a pensar acerca del hecho de que Jesucristo fue un rey, pero Él no fue un rey como cualquier otro rey. Él no era un rey que gobernaba por ley. Él era un rey que gobernaba ¿por qué? Por gracia. Y comencé a escudriñar la genealogía para ver si podía encontrar gracia en esta genealogía. Y hombre, empezó a derramarse gracia por todos lados. Por todos lados empezó a llenar mi escritorio. Gracia por todos lados. Él es un rey de gracia. Y usted sabe que inclusive en esto, usted sabe que Dios ni siquiera puede presentar las credenciales reales de Jesús sin derramar su gracia en toda persona que lo lee. Está por todos lados. Él es un rey, pero la mayoría de los reyes gobiernan con una mano de hierro. La mayoría de los reyes gobiernan por la ley. La mayoría de los reyes no conocen nada acerca de la gracia, y este sí. ¡Oh, qué rey tan lleno de gracia! Y la veo en 4 cosas. Y tiene un bosquejo quizás con usted. Puede ver cómo se desarrolla aquí, cómo se abre una hermosa flor. En primer lugar, veo al Rey de Gracia en la elección de una mujer. La elección de una mujer. Lo primero que me impactó conforme estaba leyendo el versículo 16, dice, y Jacob engendró a José, el marido de María, de quien nació Jesús, quien es llamado el Cristo. Y pensé, oh, allá hay gracia. Allá hay gracia a esa dama. Esa pequeña dama, María, convirtiéndose en la madre del Mesías, la madre del Hijo de Dios, María. Conforme Lucas registra el hijo de Elí, María. Nadie sabía algo de María antes de esto. No quiero sacudirlos mucho, pero les voy a decir algo. María era una pecadora. María era una pecadora. Dice usted, bueno, soy católico, no creo eso. Bueno, la Biblia nos dice eso. María era pecadora. Ella era como cualquier otra persona. Ella era como el resto de los hombres y mujeres. No quiero decir que era peor que cualquier otra persona. Ella probablemente era mucho mejor que la mayoría y sin duda era una persona profundamente devota y religiosa, pero era una pecadora que necesitaba un Salvador. Y el Señor Jesucristo tenía que ser un Salvador para ella, como también un hijo de ella. Sin embargo, Dios en su gracia maravillosa y misteriosa le escogió. ¿Sabe algo? Dios no tenía que hacer eso, pero escogió a María. ¡Qué gracia! Usted sabe, la Iglesia Católica Romana ha elevado a María a un lugar de exaltación increíble, y estoy seguro que si María supiera esto, estaría muy molesta. Estoy seguro de que realmente no se está molestando por ello mucho en el cielo. Pero dicen que María no tiene pecado, que María mantuvo virginidad perpetua, lo cual es difícil debido a que la gente recitó los nombres de todos sus hijos. Ellos dicen que María es corredentora con Cristo. Ella es su equivalente al salvarnos. Ella es comediadora, esto es, que no hay un mediador entre Dios y los hombres, sino que hay dos, María y Jesús. Que ella asumió corporalmente el cielo, llegó al cielo y nunca murió porque ella no tuvo pecado, nació virginalmente y por lo tanto ella nunca moriría. Ella ascendió. Literalmente, ellos reflejan en María todo lo que es verdad acerca de Cristo. Desafortunadamente, nada de esto es verdad acerca de María. Amados, permítanme decirles esto. María simplemente fue una dama pecadora, igual que todas las damas, y ella necesitaba un Salvador. En Marcos 3, versículo 31, nos dice que vinieron sus hermanos y su madre, estando afuera, llamándole, y Jesús estaba adentro enseñando. Y la multitud se sentó ahí, y ellos dijeron, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Y él respondiéndoles les dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y él miró a su alrededor y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. En otras palabras, ustedes son mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, él mismo es mi madre, mi hermana y mi hermano. Jesús minimizó el lugar de María. María fue un rostro en la multitud, eso es todo. María no era nadie. Cuando hablamos de este asunto, María había llegado de la misma manera que cualquier persona había venido. El estar relacionada con Jesucristo no tenía nada que ver con el hecho de que ella era su madre. Ella tenía que hacer la voluntad del Padre, como puede ver. Esa es la manera en la que tenía que ser. Y en Lucas 11, versículo 28, dice esto. Esto es maravilloso. Sí, y regresemos al 27. Dice, y sucedió, conforme él hablaba estas cosas, que cierta mujer, Jesús está hablando aquí a cierta mujer levantó su voz y dijo, bienaventurado es el vientre que te engendró y
los pechos que te crearon. Esta dama habría sido una buena católica romana. Bendita es María. Y él dijo, sí, pero más es la idea. Más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Como puede ver aquí, el asunto real, él lo vio, ¿no es cierto? No había nada santo en María. El punto era obediencia a su palabra. Y María necesitaba eso como cualquier otra persona. María lo sabía. Ella lo sabía. En Lucas 1:28 el ángel vino y dijo, salve, favorecida, grandemente favorecida. El Señor está contigo. ¿Saben lo que eso es en el griego? Tú, a quien se te ha concedido gracia. María necesitaba gracia, ¿se da cuenta de eso? Y la gracia es ¿qué tipo de favor? Inmerecido, dado a pecadores. Y después, cuando ella oró, ella dijo, engrandece mi alma al Señor, Lucas 1:46, y mi espíritu, escuche esto, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María dijo eso. Ella sabía. Oye, María fue una dama maravillosa. Yo no negaría eso. Ella probablemente fue una dama muy pura, devota, una virgen, pero ella fue una pecadora que necesitaba un Salvador. ¿Ven la gracia de Dios en que Él escogió a una pecadora para que fuera su propia madre? En segundo lugar, vemos el Evangelio de gracia en la decisión de una mujer. También lo vemos en la simiente de dos hombres. La simiente de dos hombres. Observa el versículo 1. Esto es fabuloso. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David. ¿Cuál es el segundo? Hijo de Abraham. Permítame hacerle una pregunta simple. ¿Fue David un pecador? ¿Fue Abraham un pecador? ¿Acaso Dios actuó en gracia hacia ellos? Sí. Imagine a David. David quien pecó de manera tan vil con Betsabé y asesinó a su marido. David el polígamo. David el sexual. Podría casi decir pervertido, excepto porque quizás es una palabra fuerte. David quien fue atormentado sexualmente. David, un padre corrupto. David, quien mató a multitudes de la humanidad, tantos que sus manos estaban demasiado manchadas de sangre como para construir el templo de Dios. Y Abraham, quien mintió acerca de su esposa en Egipto y quien trajo vergüenza a ambos. Abraham, quien no creyó en Dios. Abraham, quien cometió adulterio con Agar. Abraham, de nuevo, en Gerar, mintió acerca de Sara y la dio al rey como si fuera su hermana. Dos pecadores. Y su simiente fue el Hijo de Dios. Eso es gracia. Dios usó a estos dos. Uno para ser el padre de la nación del Mesías y el otro para ser el padre de la línea real. Jesús es el hijo de David, hijo de Abraham. Su conexión con el pueblo hebreo es racial y real. Y es real primero, y esa es la razón por la que David viene primero. Ese es el punto que Mateo quiere presentar. Y por cierto, la gracia fue extendida a cada uno de estos hombres, inclusive en la simiente. Digo, piénselo. Oh, dice usted, pero David se enderezó y también Abraham. Bueno, muy bien. Pero ¿qué hay acerca de su simiente? ¿Qué hay acerca de Salomón e Isaac? Por ejemplo, el hijo de David, a quien David vio para que diera el siguiente paso en este maravilloso cumplimiento, terminó siendo una terrible, terrible tragedia. Su historia es un fracaso, es un fiasco desastroso. A pesar de su naturaleza pacífica, a pesar de su sabiduría sin paralelo, Salomón vivió una vida de torpeza asombrosa, insensatez. Él sembró las semillas de pecado al casarse con mujeres extranjeras. Y él fue más allá de su padre al tener cientos de mujeres y concubinas que desviaron su corazón del Señor, dice la Biblia. El hijo de la carne de David fue una decepción. El hijo de la carne de David sacudió la unidad de Israel. Y Dios tenía todo el derecho de cancelar su promesa en algún punto cuando viniera un hijo mayor de este hombre, pero no lo hizo. David, el Señor Jesucristo, quien venció los fracasos de David y venció los fracasos de Salomón, y con sabiduría infinita, Él construiría un templo que nunca será destruido, y estuvo ahí el hijo de Abraham. Y fue también el hijo de Abraham, el hijo
a quien Abraham vio para el cumplimiento de la promesa asombrosa de Dios, el hijo que nació cuando Abraham tenía 100 años de edad, el hijo en quien descansaba su esperanza, Isaac, y su nombre inclusive fue Risa, debido al gozo en sus corazones cuando nació, y a través de él venía la simiente que iba a llevar todo el cumplimiento de la promesa de Dios, pero esa simiente falló, Israel fracasó, y Dios los hizo a un lado, y abrió un nuevo canal, la iglesia. La historia de Isaac y su simiente es una historia de debilidad, y una historia de fracaso, y una historia de apostasía, y una historia de idolatría, y una historia de pecado. Pero Jesucristo, el Hijo definitivo de Abraham, vino para cumplir todo lo que Isaac no pudo hacer. Y de él vendría una simiente que se contaría como la arena del mar y se contaría como las estrellas del cielo, y ellos van a cumplir los propósitos de Dios para siempre. Entonces Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, vino para vencer los fracasos de ambas líneas y sus simientes, sus descendientes, y para cumplir lo que ellos nunca pudieron cumplir, pero Él vino a través de la línea de dos pecadores. Eso es gracia. Eso es gracia. La gracia de Dios es vista en una mujer y en dos hombres. Y en tercer lugar, vemos la gracia de Dios en la historia de tres eras. La historia de tres eras. Ahora observe esto. Esto es fascinante. Versículo 17, observe. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Observe eso? ¿Se da cuenta de eso? Tres eras, una mujer, dos hombres, tres eras. Ahora, el primer periodo es el periodo que él menciona, de Abraham a David. Ese es el periodo de los patriarcas. Ese es el periodo de Abraham, Isaac y Jacob y José. Ese es el periodo de los patriarcas y el periodo de los jueces. Y usted sabe, ahí está el periodo donde tiene a los grandes patriarcas y a los grandes jueces como Débora y Barak y Sansón y Jefté y todos esos. Es ese gran periodo de heroísmo cuando Israel fue hecho famoso. Tiene personas inclusive como Ruth y gente como Isaí, el padre de David. Fue un periodo de grandeza. El segundo periodo es el periodo de David a la deportación de Babilonia. Y usted sabe lo que sucede, es un periodo de declive. El primero es un periodo de ascendencia, conforme Israel va de no existir en el tiempo de Abraham, y va de no ser nada la fama debido a su gran heroísmo, conforme los jueces guían de victoria en victoria. El segundo periodo es el periodo de la monarquía. Y tan pronto como la monarquía vino con Saúl, usted recuerda lo que sucedió, las cosas comenzaron a decaer. Y de David en adelante usted tiene los días de la gloria en Salomón. Pero después de Salomón, la tragedia sobre la tragedia vino y siguió a la tragedia, y de vez en cuando tenemos un pequeño vistazo de un Josafat en la genealogía, tiene un pequeño vistazo de Ezequías, tiene un pequeño vistazo de un Josías, y son buenos y piadosos, pero lo que parece dominar son los Roboams y los Asas y los Manasés, quienes fueron hombres malos. Y es un periodo de apostasía, y es un periodo de degeneración, y en últimas termina en la devastación y destrucción de Israel en la cautividad de Babilonia. Dice usted, ¿cuál es el tercer periodo? El tercer periodo es de la cautividad a Cristo. ¿Y sabe en qué consiste ese periodo? No sabemos nada, difícilmente sabemos algo de esto. Es un periodo envuelto por oscuridad. Son 600 años de no tener información, de fechas, de nombres que ni siquiera conocemos. Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob. No conocemos estas personas. Entonces la historia de Israel es la historia de tres eras. La genealogía nacional de Jesús es una de patos y gloria mezclados, una de heroísmo y también de fracaso, una de renombre y de oscuridad. Pero a lo largo de esto, aunque la nación está descendiendo, finalmente ellos terminan maldiciendo y escupiéndole a su propio Mesías. No obstante, a través de esa nación el Mesías viene, y de nuevo le digo, eso es gracia. Él es un rey de gracia. La gracia de Dios fue dada, como es evidente, en una mujer, dos hombres y tres eras en la historia de una nación decadente. Finalmente, la gracia de Dios es vista en la inclusión de cuatro rechazadas. Podría decir mujeres en su bosquejo, pero quiero decir que son rechazadas. ¿Quiero oír algo fabuloso? Solo hay 4 mujeres mencionadas en esta genealogía. Solo 4 mujeres. Y quiero que vea quiénes son. Mujer número 1, versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Tamar es la primera dama. Sus hijos, Pérez y Sera. ¿Qué hay acerca de Tamar? ¿Qué tipo de mujer fue Tamar? Permítame presentársela a partir de Génesis 38. Escuche. Y se le dijo a Tamar, diciendo, y no tengo todo el tiempo para entrar a todo esto,
Judá quería una mujer, una esposa para su primogénito, y entonces tomó esta dama. Se le dijo a Tamar, diciendo, aquí tu suegro viene a Timná a trasquilar a sus ovejas. Este es Judá, su suegro. Y ella se quitó su atuendo de viuda, su marido había muerto, ella se cubrió con un velo, se vistió, y como pueden ver, se arregló, se sienta ahí en un lugar abierto, ahí camino a Timná, porque vio que Sela había crecido y no había sido dada a ella como esposa a él. Esa es otra historia, no vamos a entrar en eso. Y cuando Judá la vio, él pensó que era una ramera, porque se había cubierto el rostro, y se volvió a ella y dijo, ven, te ruego, déjame entrar en ti. Ven conmigo, vamos ahí, acompáñame. Quería acostarse con ella. Y él no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿por qué me vas a dar algo? ¿Qué me vas a dar para que puedas entrar en mí? Digo, hay un precio. No hago esto para nada. Él dice, te voy a dar uno de mis animales del rebaño. Ella dijo, dame algo que te comprometa. Dame un cheque, por así decirlo, para que yo sepa, hasta que lo envíes. Y él dijo, ¿qué te voy a dar? Ella dijo, dame tus brazaletes, dame el cayado de tu mano. Y él le dio a ella estas cosas personales y entró a ella y ella concibió. Ella fue una mujer agradable, ¿verdad? Una mujer agradable, Tamar. Incesto. Y fue una ramera. Dices, por favor, ¿qué está haciendo en la línea mesiánica? Una ramera, escucha. ¿Quieres oír lo peor? De esa concepción vinieron dos gemelos, Pérez y Zera. ¿Sabes lo que es sorprendente en esto? Son los siguientes en la genealogía de la línea del Mesías. Permíteme presentarte a la siguiente dama. Y va hacia abajo a partir de aquí. Versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz. Cuando usted dice Rahab, ¿cuáles son las siguientes palabras que vienen a su mente? La ramera. Rahab era una mujer cananea. Era una despreciada, impía, gentil, inmunda, idólatra. Una mala mujer, una prostituta profesional. Josué capítulo 2 nos cuenta de ella, no necesitamos verlo. Ella dice ahí que los espías, cuando llegaron a Jericó, entraron y vinieron a la casa de una ramera llamada Rahab. Ella era una ramera, una prostituta. Pero observe, de ella vino Boaz. ¿Y sabe algo acerca de Boaz? Oh, qué hombre tan piadoso, qué hombre tan piadoso. Y hay una tercera mujer aquí. Observa el versículo 5 de nuevo. Nos dice ahí que Boaz engendró de Ruth a Obed. Ruth. ¿Con quién se casó Boaz? Con Ruth. Dice usted, Ruth no fue una prostituta. Ruth fue una mujer de Dios. Ruth no fue culpable de incesto. No, tiene razón. Pero ¿sabe usted quién fue Ruth? Ella fue gentil. Ella fue una despreciada. Y le voy a decir algo más. Génesis 19, versículo 30. Y Lot salió de Sor y moró en la montaña, y sus dos hijas con él, porque temía morar en Sor. Y él moró en una cueva, él y sus dos hijas. Y ahí está Lot en una cueva con sus dos hijas, Lot con sus dos hijas, y la mayor de las hijas le dijo a la más joven, nuestro padre ya es de edad y no hay un hombre en la tierra que entre a nosotros, siguiendo la costumbre de toda la tierra. Ven, embriaguemos a nuestro padre y acostémonos con él para que preservemos simiente de nuestro padre. Y lo que hicieron fue emborrachar al padre y tratar de que el padre produjera semilla en ellos, incesto, y ellos hicieron que el padre tomara vino esa noche. La mayor entró y se acostó con el padre, y él no sintió cuando se acostó o cuando ella se levantó. Él estaba tan embriagado que ni siquiera supo lo que estaba pasando. Y sucedió al día siguiente que la mayor le dijo a la menor, he aquí estuve anoche con mi padre, hagámoslo tomar vino esta noche también, y tú entra y acuéstate con él para que preservemos simiente de nuestro padre. Hicieron al padre tomar vino esa noche. Es trágico. Ni siquiera tuvo la suficiente valentía como para defenderse a sí mismo en contra de que alguien lo hiciera tomar y lo emborrachara. Y la más joven se levantó, se acostó con él, y él no sintió cuando se acostó ni cuando ella se levantó. De esta manera, ambas hijas de Lot terminaron embarazadas por su padre. Y la mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas.